Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de este su programa, La Historia que Quiero Vivir, que como todos los sábados por la tarde, transmitimos a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Ya lo conocen en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República Mexicana. Llegamos a muchísimas, cada vez más ciudades del interior de nuestra patria. También nuestra señal llega a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá, y eso sí, a todo el territorio nacional y a todo el mundo, a través de internet, gracias a la página www.radioformula.com.mx, donde ustedes pueden sintonizarnos donde quiera que se encuentren. Muchas gracias por acompañarnos en este programa que sigue siendo grabado. Ya casi cumpliremos un año de estar confinados en casa, pero yo les quiero agradecer infinitamente su amable, siempre necesaria, vital, indispensable compañía. Se los agradezco de veras profundamente, y saben ustedes que para comunicarnos respondo de inmediato a sus amables mensajes a través ya sea de mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o bien en la página de Facebook Villalpando y la Historia. Y si les parece, amigas y amigos, vamos a comenzar el programa de esta tarde. Termina febrero y tal y como lo ofrecimos hace un mes, vamos a culminar la serie que hemos dedicado a lo largo precisamente de estas 3 y 4 semanas a recordar lo que sucedió en México, la entonces Nueva España, en el mes de febrero, pero de 1821. Un mes fundamental hace 200 años, donde se dieron los sucesos que va a dar origen a la consumación de nuestra independencia nacional. Ya platicábamos de las ideas de Iturbide, de la forma como las concertó, como las negoció, como los acordó con Vicente Guerrero. Ya hablamos también del Plan de Iguala y su contenido. Platicábamos hace 8 días acerca de la creación e importancia de la bandera nacional, la bandera tricolor. Y hoy nos corresponde hablar de un punto que ha sido ignorado en nuestros libros de texto. ¿Qué aconteció? ¿Qué pasó entre el día 24 de febrero de 1821 y el 24 de agosto de ese mismo año, cuando, como todos sabemos, se reunieron en la ciudad de Córdoba, allá en Veracruz, el propio Iturbide y el llamado último virrey español, Juan O'Donoghue? Estos 6 meses, los que corren del 24 de febrero al 24 de agosto, son el objeto del programa del día de hoy, al que he llamado la campaña trigarante. ¿Cómo fue posible esta campaña realmente pacífica con la cual se consumó la independencia de la patria? Esto es lo que platicaremos este día. Fíjense, déjenme comenzar. ¿Recuerdan ustedes que Iturbide decidió escribir cartas? Le escribió a medio mundo, centenares de cartas, todas de puño y letra, informando a muchísimas personas acerca de sus intereses, de sus objetivos, de sus planteamientos, de lo que estaba postulando en el Plan de Iguala, para tratar de convencer a la gran mayoría con los argumentos racionales, acordados con Vicente Guerrero, de por qué convenía hacer ya la independencia de la patria. También, recordemos ya, sabemos perfectamente bien que Iturbide decía que prefería derramar tinta que derramar sangre, y lo consiguió.
Salvo un par de pequeñas escaramuzas que habrá a lo largo de este trayecto, la independencia se va a consumar de manera pacífica. ¿Cómo lo consiguió? Convenciendo por carta. Fíjense, le escribió al virrey Apodaca, por supuesto, él se va a negar. Le va a escribir a los obispos de México, el arzobispo de la Ciudad de México, el capitular, el metropolitano de la Nueva España, José Fonte, se va a negar. Pero los demás obispos van a aceptar y van a estar de acuerdo. Solo menciono dos importantes: el obispo Joaquín Pérez de Puebla y el obispo Juan Ruiz Cabañas de Guadalajara. Estas dos ciudades importantísimas en la Nueva España van a estar totalmente de acuerdo con Iturbide y con el plan de Iguala. También el propio Agustín de Iturbide le va a escribir a los distintos y muchos comandantes militares del ejército realista. Va a convencer a muchísimos. También le va a escribir, fíjense qué importante, a los antiguos insurgentes, los que estaban localizables, aquellos que se habían indultado, aquellos que habían estado presos, pero que fueron amnistiados, en fin, a los que pudo encontrar les escribió. Y la gran mayoría de ellos también aceptó el plan de Iguala. Le escribió a los nobles de la Nueva España, le escribió a los comerciantes, le escribió a todo aquel que tenía alguna representatividad. Y fue consiguiendo que sus voluntades se adhirieran al plan de Iguala. Esta es la magia de Iturbide, el secreto. Cartas, más cartas, informando de sus argumentos, convenciendo a sus interlocutores epistolares de las ventajas que traería la independencia bajo las bases del plan de Iguala, y lo consiguió. Esto es lo más importante de todo. Va a iniciar así lo que he llamado, repito, la campaña trigarante. Recorrerá un buen trecho del país para llevar esta buena nueva de que es posible consumar la independencia bajo bases pacíficas a partir de las tres garantías: la independencia, la religión y la unión. Y se fueron convenciendo la gran mayoría de quienes recibieron las cartas, por supuesto, exceptuando a dos importantes personalidades, el virrey y el arzobispo. Pero todos los demás inmediatamente se pusieron a sus órdenes. Comencemos esta narración con el abrazo de Acatempan, que ya sabemos que no ocurrió así. En realidad es el encuentro en Teleolapan, en donde se conocen personalmente Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, pero sobre todo donde se unen las tropas de ambos. Los soldados realistas, al mando de Iturbide, casi 6,000 de ellos. Los soldados insurgentes, al mando de Guerrero, casi 3,000 también. Esto va a formar lo que ellos van a llamar ejército trigarante. La fusión, la unión de los antiguos realistas con los antiguos insurgentes, que dejan atrás sus nombres, insurgentes realistas, y se convierten ahora en trigarantes. El mando de este ejército lo va a ocupar el propio Agustín de Iturbide. Por supuesto, es lo que él quería, pero además también, recuérdenlo, legitimado, aceptado por el propio Guerrero, quien le va a decir que no desdeñará ponerse a sus órdenes. Es decir, se convierte en su subordinado. Vicente Guerrero es el primer convencido, el primero que se adhiere, el primero que se une. Iturbide adoptará el título de primer jefe del ejército trigarante. Fíjense bien, no aceptó ser general. Él era un coronel simplemente y decidió llamarse primer jefe del ejército trigarante. Conducta que mucho tiempo después, casi un siglo más adelante, será también adoptada por don Venustiano Carranza, quien, siguiendo el ejemplo de Iturbide, recuerden que Carranza era un conocedor de la historia de México, decidió llamarse a sí mismo primer jefe del ejército constitucionalista. Un ejemplo, pues, digno de imitar. No aceptó ser general, simplemente el título de primer jefe del ejército trigarante, y mandaba a generales como a Guerrero, Él es el primer convencido, Vicente Guerrero, y de inmediato
comienzan a llegar las respuestas de los insurgentes. Comencemos primero con el propio Guerrero. A Guerrero Iturbide le encomienda el mando de lo que se llama el sur en aquel tiempo, que es lo que hoy podría ser todo el estado de Guerrero. Y a dos de sus principales subordinados que también se adhieren al plan de Iguala, a Pedro Asensio le encomienda el rumbo de Cuernavaca, ciudad que va a conquistar, aunque va a morir en la pequeña batalla escaramuza que hay ahí. Y a Juan Álvarez le va a encomendar la toma y el control del puerto de Acapulco, cosa que Juan Álvarez va a realizar. Es decir, el primer núcleo insurgente, encabezado por Guerrero y por sus subordinados Pedro Asensio y Juan Álvarez, inmediatamente se pone a las órdenes de Iturbide. Pero no es el único insurgente, ¿eh? No son los únicos insurgentes antiguos que se unen. Inmediatamente va a reaparecer y lo va a buscar allá en Iguala Nicolás Bravo, también otro de los antiguos subordinados de Morelos, que al enterarse, al recibir la carta de Iturbide, el que estaba en Cuautla, en una especie de prisión domiciliaria en esa ciudad, se escapó de Cuautla, se va directamente a Iguala, se entrevista con Iturbide, y cuando Iturbide le pregunta, bueno, ¿y qué grado le puedo dar a usted? Nicolás Bravo le dijo, no vengo por ningún grado, vengo a servir a la patria y a ponerme a sus órdenes, y entonces Iturbide le confió el mando de la región de Puebla, que iniciara campaña por Izúcar y después fuera a conquistar la ciudad de Puebla. Así que Nicolás Bravo parte de inmediato, va a realizar la campaña que se le encarga, conquistará Izúcar y después, veremos hacia el final del programa, se acerca a Puebla y la sitia. Estos son los hombres que comienzan a adherirse a Agustín de Iturbide. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque de este programa, el último que corresponde a la serie que hemos dedicado a lo largo de este mes de febrero a recordar precisamente lo que sucedió en febrero, pero del año de 1821, hace 2 siglos exactamente, y que son los sucesos que conducirán a la independencia de la patria en ese mismo 1821. Hoy estamos platicando acerca de la campaña Trigarante. ¿Qué sucedió en 6 meses, entre el 24 de febrero y el 24 de agosto de ese mismo año de 1821, cuando Agustín de Iturbide consiguió consumar la independencia de una manera casi pacífica? Alguna que otra escaramuza con, por supuesto, un número muy reducido de muertos, afortunadamente, pero que significó el éxito de su campaña epistolar, por la cual convenció a muchísimas personas de la conveniencia de realizar la independencia de México bajo las bases de la independencia, la religión y la unión, las 3 garantías que integran los colores de nuestra bandera patria. Decíamos hace un momento que los primeros en ser, convencidos y aceptar de la mejor manera posible la ciudad de Iturbide lo son Vicente Guerrero, el caudillo más importante de la insurgencia en ese momento, y sus 2 principales subordinados, Pedro Asensio y Juan Álvarez. A Guerrero le encomendó la comandancia del sur, un territorio muy amplio que podría ser lo que hoy corresponde al estado de Guerrero. A Pedro Asensio le encomendó la conquista de Cuernavaca, lo que va a conseguir, aunque va a morir en escaramuza final para conquistar esta ciudad. A Juan Álvarez le corresponderá hacer el bloqueo y control del puerto de Acapulco, se hará con él. Después se incorporará Nicolás Bravo, que comentábamos, llega desde Cuautla, no pide puesto ni grado alguno y le encomiendan por servir a la patria la conquista de Puebla. También otros insurgentes más van a aparecer. Por ejemplo, se le va a personar Ramón Rayón, un antiguo insurgente, quien va a nombre propio y a nombre de su hermano Ignacio López Rayón. Se incorporan al plan de Iguala e Iturbide les confía inmediatamente a Ramón Rayón el punto importantísimo entonces de Zitácuaro en Michoacán,
y a Ignacio López Rayón le confía San Luis Potosí. Son insurgentes antiguos de la primera hora. Recuerden que López Rayón fue colaborador directo del padre Hidalgo y están adhiriéndose a Iturbide, lo están buscando. Ya tenemos así a figuras muy importantes: Vicente Guerrero, Pedro Asensio, Juan Álvarez, Nicolás Bravo, los hermanos Rayón. También va a aparecer, y esto ya lo platicábamos cuando hablamos de él, Guadalupe Victoria, que se encontraba escondido en las cuevas de las montañas de Veracruz. Al enterarse, al tener noticia, a él no había manera de escribirle porque estaba escondido, pero él se enteró por parte de sus propios espías, los hombres que le informaban, de que en Iguala se había proclamado ya la independencia. Guadalupe Victoria decide reaparecer. Los trigarantes del rumbo, que ahorita platicaré quiénes son, inmediatamente lo aceptan, lo reconocen como comandante general de Veracruz, pero Guadalupe Victoria no acepta y prefiere ir a entrevistarse personalmente con Iturbide. Se van a encontrar en la población de San Juan del Río, hoy en el estado de Querétaro. Ahí tendrán una plática, una entrevista. Allí es donde Guadalupe Victoria le dirá primero que acepta el plan de Iguala, que se adhiere a él, pero que tiene, pues, un motivo de diferencia. Acepta que haya una monarquía, pero lo que no le gusta a Guadalupe Victoria es que, como dice el plan de Iguala, se invite a Fernando VII o a alguno de sus familiares para evitar los funestos atentados de la ambición. Y es cuando Guadalupe Victoria le plantea a Iturbide aquella cuestión que ya platicábamos en su momento, que ustedes seguramente recuerdan, cuando le dice que sí, que haya monarquía, pero que el monarca de México sea un insurgente antiguo, que no se haya indultado, que esté soltero, que no se haya casado, y que pueda además contraer matrimonio con alguna princesa indígena de Guatemala. Esto, por supuesto, a Iturbide no le va a gustar para nada. Era evidente que Guadalupe Victoria se estaba describiendo a sí mismo. Quizá pensaba que podría llegar a ser emperador, porque él era el único insurgente antiguo que no se había indultado y que permanecía soltero. Los demás, como Nicolás Bravo, que no se indultó, fue hecho prisionero, estaba casado. Vicente Guerrero, que estaba libre y combatiendo en el sur, estaba casado. Así que el único que cabía en su propia descripción era él mismo, el propio Victoria. Esto hará que, por supuesto, si bien acepte el plan de Iguala, Iturbide, que va a desconfiar de él, no le va a dar mando alguno, lo va a enviar como una especie de nombramiento honorario a la provincia de Veracruz, pero sin embargo, con mucha reticencia, con mucha desconfianza, e inclusive lo manda vigilar. Pero fíjense bien, amigos, el elenco de los insurgentes importantes de ese momento, sobrevivientes todos ellos de la primera hora de la independencia, o colaboradores destacadísimos del propio Morelos, ya se unieron al plan de Iguala. Vicente Guerrero, Juan Álvarez, Pedro Asensio, Nicolás Bravo, los hermanos Rayón y hasta Guadalupe Victoria, que acepta, aunque tiene esta diferencia, de quién debe ser el emperador de México. Los insurgentes reaccionan, los insurgentes aceptan, los insurgentes se adhieren. Claro, los insurgentes, salvo Guerrero, los demás no aportan soldados. El único que tenía un núcleo de tropas organizado era don Vicente, con Juan Álvarez y con Pedro Asensio. Los demás no tienen soldados. Pero eso sí, aportan legitimidad al movimiento. Aportan su prestigio, aportan su voluntad de adherirse, y esto es fundamental para Iturbide porque está consiguiendo la adhesión de los antiguos insurgentes, aunque no traigan soldados. Los soldados se los van a dar los antiguos realistas. Fíjense qué importante, las cartas de Iturbide llegan a los comandantes militares y los más importantes de ese momento aceptan unirse al plan de Iguala. El primero que lo hace es alguien que es su amigo, el coronel Anastasio Bustamante, que está al mando de las tropas realistas en lo que hoy sería Guanajuato, se adhiere de inmediato al plan de Iguala. No tiene duda alguna. Inmediatamente después,
el comandante militar de Michoacán, otro coronel, Miguel Barragán, también se va a adherir con todas sus fuerzas realistas, ahora ya convertidas en trigarantes, al plan de Iguala. Es decir, en unos pocos días, no solamente los insurgentes se han unido, sino que también ya los comandantes de Guanajuato, Bustamante, y de Michoacán, Barragán, ya son parte del ejército trigarante. Y los va a seguir inmediatamente el comandante de lo que entonces se llamaba las Tres Villas, la zona montañosa de Veracruz, donde están Jalapa, Córdoba, Orizaba, el coronel José Joaquín de Herrera. También se va a adherir al plan de Iguala. Y lo hará también un subordinado suyo, que era el comandante militar de Extramuros de Veracruz, del puerto de Veracruz, el entonces capitán Antonio López de Santa Anna. Ya tiene pues todo Veracruz, menos el puerto, ya tiene todo Guanajuato, ya tiene todo Michoacán, y también Oaxaca decide unirse al mando del coronel Antonio de León, un hombre importante allá en Oaxaca, originario de Guajuapan, que es realista hasta ese momento y que cambia de bando y se convierte en trigarante. Un hombre que ustedes van a recordar, fallecería años más tarde en la batalla del Molino del Rey, en 1847. Bueno, pero Oaxaca, siguiendo a Antonio de León, comandante realista que se convierte en trigarante, también pasa al mando de Iturbide. Y por último, otra provincia entonces sumamente importante, la Nueva Galicia. Allí el brigadier Pedro Celestino Negrete decide adherirse al plan de Iguala en contra de la opinión de su superior, el comandante militar que es el mariscal José de la Cruz. No acepta, él es un español que vino con Venegas, sale huyendo y se va a refugiar en Durango, pero en Guadalajara el golpe trigarante lo da Pedro Celestino Negrete, brigadier del ejército realista. Con una nota muy curiosa, Pedro Celestino Negrete es español, español auténtico, y acepta unirse al plan de Iguala. Los otros comandantes que he mencionado, Anastasio Bustamante, Miguel Barragán, José Joaquín Herrera, Antonio López de Santa Anna, todos ellos son criollos, son mexicanos. Aquí nacieron, servían a las filas realistas, sí, pero son mexicanos. En cambio, Pedro Celestino Negrete es español y decide unirse. No es el único caso, Varios militares de alto grado españoles se van a unir a las filas de Iturbide. El propio brigadier Pedro Celestino Negrete, el brigadier más adelante Domingo Luaces, o los hermanos, el mariscal de campo Alejo García Conde, que era comandante de Chihuahua, o Diego García Conde, brigadier, que era comandante también de la parte de Zacatecas. Todos ellos deciden unirse al ejército trigarante a pesar de su origen español. Nacieron allá en la península y sin embargo se convencieron de la garantía de la unión que Iturbide había ofrecido en el plan de Iguala. Había que unirse todos, decía el plan de Iguala. Americanos, europeos, asiáticos y africanos. Así que estos españoles aceptaron el mando de Iturbide. Pero de esto vamos a platicar, amigas y amigos, en un momentito más. Ya volvimos, amigas y amigos, para iniciar el tercer bloque del programa de esta semana. Semana que estamos concluyendo la serie de episodios que hemos dedicado a recordar los sucesos ocurridos en México hace 200 años, en 1821. Recordábamos en el bloque anterior, y déjenme reiterarlo, lo importante que fue para Agustín Iturbide contar con la adhesión de los principales elementos de la lucha independentista en ambos bandos, antiguos insurgentes y antiguos realistas. Insurgentes, simplemente el elenco es impresionante, son los sobrevivientes de las antiguas épocas de Hidalgo, de Morelos. Me refiero a Vicente Guerrero, a Pedro Asensio, a Juan Álvarez, a los hermanos Ramón e Ignacio Rayón, a Nicolás Bravo, naturalmente, incluso a Guadalupe Victoria, que aún con reticencias acepta el plan de Iguala.
Ellos dan, y lo reitero, legitimidad a Iturbide. Los antiguos insurgentes se están poniendo bajo sus órdenes. Pero también la fuerza, el poderío militar, lo van a brindar los militares realistas, criollos, nacidos aquí en México, particularmente 4 de ellos que son sumamente importantes porque tienen bajo sus órdenes extensiones territoriales muy pobladas, pero además también sumamente ricas, poderosas, influyentes. Me refiero a Anastasio Bustamante, que controlaba Guanajuato, a Miguel Barragán, que controlaba Michoacán, a José Joaquín de Herrera, que controlaba las montañas de Veracruz, a Antonio de León, que controlaba Oaxaca, pero además también se suma el brigadier español Pedro Celestino Negrete, que es el comandante militar de Guadalajara y de la zona de la Nueva Galicia. Ellos son los que proporcionan el ejército, las tropas suficientes, disciplinadas, que cambian de bandera y dejan de ser realistas para convertirse en trigarantes. Esto es algo bien importante. Iturbide está sumando a insurgentes y a realistas para convertirlos a todos en trigarantes. Unos aportan legitimidad, otros aportan fuerzas militares. Y distribuye los mandos de manera equitativa, ¿eh? A Guerrero le da el mando del sur. Pero, por ejemplo, a Bravo le da el mando de la zona de Puebla. A Herrera lo confirma en Veracruz. A Bustamante en Guanajuato, etc. Se trata, pues, de un movimiento de alcance nacional. Porque inclusive, y lo comentaba yo al final del bloque anterior, oficiales auténticamente españoles, nacidos allá en la península ibérica, como el brigadier Pedro Celestino Negrete, el mariscal Alejo García Conde, su hermano el brigadier Diego García Conde, el brigadier Domingo Loaces, el brigadier Echevarri, varios oficiales españoles deciden también reunirse en torno de Iturbide y participar con él en el plan de Iguala, convencidos de las bondades que tienen las ideas del libertador, para ese momento ya llamado así, Agustín de Iturbide. Una nota muy curiosa que, fíjense, he mencionado varios nombres y ahorita diré otros más. Adherirse al plan de Iguala, insurgentes o realistas, todos ellos ya convertidos en trigarantes, el simple hecho de formar parte del ejército trigarante, de haberse adherido a Iturbide, de haberse decidido por la independencia conforme a los principios proclamados por el propio Iturbide, va a constituir para estos personajes, muchos de ellos que ahorita enumeraré, una especie de semillero de gobernantes de México. Para empezar, el propio Iturbide se volverá emperador, fugaz pero emperador al fin, unos cuantos meses, pero habrá muchísimos presidentes de la República que surjan precisamente del ejército trigarante. Miren, por ejemplo, insurgentes que se adhirieron a Iturbide y que fueron presidentes, naturalmente, Vicente Guerrero. Por supuesto, Guadalupe Victoria. Naturalmente, Nicolás Bravo. Por supuesto, Juan Álvarez. Y otro más, un tanto cuanto desconocido, pero que fue un hombre que de inmediato se adhirió también al ejército trigarante, que había sobrevivido a la lucha, Melchor Musquiz. Estos 5 insurgentes, Victoria, Guerrero, Bravo, Álvarez y Musquiz, llegarán a ser presidentes de la República. Y de los antiguos realistas, todos ellos mexicanos criollos, muchos, desde los comandantes superiores hasta los oficiales subordinados, que se adhieren, que se pasan al plan de Iguala, que se unen al ejército trigarante, también varios de ellos van a ser, en su momento, presidentes de la República. Repito, para empezar, el propio Iturbide, que será emperador, pero van a ser presidentes, fíjense bien, Anastasio Bustamante, José Joaquín Herrera,
Antonio López de Santana, que son los que ya platicábamos, Manuel Gómez Pedraza, otro militar realista que se une al Trigarante, también será presidente. Otro más, Valentín Canalizo, que era Trigarante. Otro más, Mariano Paredes y Arrillaga. Y fíjense, amigos, uno que todos conocemos por la acción épica allá en Churubusco, el general Pedro María Anaya, cuando era un joven oficial, también dejó de ser realista para convertirse en Trigarante y también llegará a ser presidente de la República, entre otros varios más, ¿eh? Es decir, insisto, adherirse al plan de Iguala va a significar para muchos oficiales, antiguos insurgentes o antiguos realistas, ahora transformados en trigarantes, va a significar el potenciar su carrera militar y política, y muchos de ellos alcanzarán el primer puesto de la nación, uno como emperador y muchos más, 15 más, como presidentes de la República. Ellos van a gobernar a México en realidad hasta el año de 1855, cuando ya finalmente llegue la nueva generación, la que encabezará Juárez y los hombres de la Reforma. Ellos, entre 1821 y 1855, serán los principales y más poderosos políticos de entonces, y todos ellos tienen como común denominador que, no importando su origen insurgente o realista, fueron todos trigarantes. Trigarantes. Pero bueno, regresemos, fíjense. Con todas estas adhesiones, tanto la de los insurgentes que le proporcionaban legitimidad, como la de los antiguos realistas que le proporcionaban fuerza militar, Iturbide comenzó ya su recorrido. Saldría de Iguala, se dirigiría hacia Teloloapan, donde se va a encontrar con Vicente Guerrero, ya conocemos esa historia. De ahí se va a dirigir a Zitácuaro, que ya está en manos de los hermanos Rayón, estará en Zitácuaro unos cuantos días. Luego va a su ciudad natal, a Valladolid, hoy Morelia, en donde también se encontrará y establecerá su cuartel por una semana. Después de ahí sale, va hacia San Juan del Río, en donde se encontrará, como ya platicábamos, con Guadalupe Victoria. Después se presenta en Querétaro, ciudad que sitia, porque el brigadier Domingo Loaces, que es el comandante realista, no quiere rendirse, pero cuando ve que se acerca ya Iturbide con un nutridísimo cuerpo de tropas del ejército trigarante, el propio Domingo Loaces se rinde y se une al ejército trigarante, a pesar de que él era español. Ya liberado Querétaro, sabiendo que Guanajuato estaba ya seguro, sabiendo que Guadalajara estaba ya segura y que Pedro Celestino Negrete había salido a perseguir al mariscal José de la Cruz hasta Durango, donde lo va a derrotar, Iturbide decide dar una vuelta, rodear la Ciudad de México y dirigirse al sur. Y va a la ciudad de Cuernavaca, recién conquistada, donde había muerto Pedro Ascencio, a quien le rinde homenaje. De Cuernavaca se va a Izúcar, y de Izúcar se va a presentar frente a Puebla. Allí, frente a Puebla, ciudad que está sitiada, el mando lo tiene un insurgente, Nicolás Bravo, a quien Iturbide le había confiado las operaciones militares sobre la capital poblana. Hace pues un gran recorrido a lo largo del territorio novohispano, de la parte central, y se da cuenta que el plan ha causado conmoción, pero sobre todo le ha procurado muchísimas adhesiones. Los que se oponen son el virrey Juan Ruiz de Apodaca, que se siente traicionado. ¿Recuerdan ustedes que Iturbide fue invitado por el virrey, claro, por la interpósita persona de la Güera Rodríguez, amante de ambos, para unirse a la conspiración de la Profesa, para hacer la independencia bajo otras bases distintas? Ellos querían un régimen anterior a la Constitución de Cádiz, como ya lo comenté en el primer programa de esta serie, pero Iturbide le salió con que quería una independencia constitucional, moderada. Y esto no le gustó al virrey. El virrey Apodaca estaba indignado, declaró a Iturbide fuera de la ley y trató de organizar lo que le quedaba de ejército para enfrentarse a Agustín de Iturbide. Para su sorpresa se dio cuenta que tenía muy pocos soldados. El ejército de la Nueva España,
al principio de 1821, como ya lo he comentado, contaba con 80,000 hombres. 72,000 de ellos eran criollos, mestizos o castas, mexicanos todos, y desertaron para pasarse del lado de Iturbide. Al virrey únicamente le quedaban como 8,000 soldados, todos ellos de los cuerpos expedicionarios españoles, auténticos españoles, todos esos soldados nacidos allá, y con ellos intentó resistir. Pero de esto vamos a platicar, amigas y amigos, en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de esta semana. El último que estamos dedicando a esta serie para recordar, para conmemorar los sucesos ocurridos 200 años atrás, en febrero también, pero de 1821. Decía yo hace un momento que el que se opone fundamentalmente al plan de Iguala, a la ciudad de Iturbide, quien ya había convencido al 90% de los mexicanos de entonces, particularmente al 90% del ejército realista antiguo, es el virrey Juan Ruiz de Apodaca. Pone fuera de la ley a Iturbide y se dispone a intentar combatirlo. Se da cuenta que numéricamente está perdido. Tiene únicamente más o menos 8,000 soldados de los antiguos cuerpos expedicionarios españoles, todos ellos soldados que vinieron de allá, de la península ibérica, primero a ayudar a combatir la insurrección de Morelos y después a pacificar la Nueva España. Lo habían conseguido con la ayuda de 72,000 soldados mexicanos, criollos, mestizos, castas, que formaban las fuerzas realistas. Recuerden que era un ejército fundamentalmente formado por mexicanos, a los cuales Iturbide sabe que puede atraer con la promesa de la unión, de la independencia y de la religión, lo cual consiguió. Iturbide finalmente logró, como ya platicábamos en bloques anteriores, tener bajo su control, bajo su dominio, fíjense bien, Guanajuato, San Luis Potosí, la Nueva Galicia, o sea, hoy Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla y las montañas de Veracruz. El virrey de Apodaca se dio cuenta que únicamente quedaban leales al rey, leales al virrey, 3 ciudades. Por supuesto, la capital, la Ciudad de México, la ciudad de Puebla, que prontito va a caer rendida, y el puerto de Veracruz, que como todos sabemos será el último reducto español, particularmente en el islote de San Juan de Ulúa, y solamente va a caer hasta 1824, así que Veracruz dejémoslo aparte por ahorita. En esas 3 ciudades hay más o menos 8,000 soldados, 5,000 de ellos en la capital, los otros 3,000 distribuidos entre Puebla y Veracruz, y el virrey está aterrado. Pero quienes están indignados con él son los propios oficiales y comandantes de esos batallones españoles de las fuerzas expedicionarias. Los soldados españoles que vinieron a México a sofocar la insurrección y que ahora ven cómo, de pronto, el ejército realista, en su gran mayoría, desertó y se pasó a las filas trigarantes. Iturbide no pudo convencerlos, los pudo seducir a todos. Y esto a los españoles, oficiales españoles, les parece indignante, y peor aún, que otros colegas suyos, también españoles como ya vimos, se hayan pasado del lado de Iturbide. Esto verdaderamente para los españoles, estos 8,000 que sobran, es un golpe terrible. No lo pueden digerir. Y por supuesto, están indignados con el virrey. El virrey tuvo la culpa por confiar en Iturbide. El virrey, incapacitado de hacer nada más, lo único que pudo hacer fue ponerlo fuera de la ley, pero eso no importaba porque no había quien la cumpliera. ¿Quién iba a ir a capturar a Iturbide para meterlo a la cárcel? Pues nadie, por supuesto. Así que los oficiales españoles, fíjense amigos, dieron un golpe de estado en la Ciudad de México. Depusieron al virrey Apodaca. Lo quitaron del trono virreinal. Lo sacaron del palacio. Lo mandaron a vivir mientras se resolvían las cosas al antiguo convento del San Fernando, aquí en la Ciudad de México, y decidieron imponer un nuevo virrey, o como se llamaba entonces, jefe político superior. A un oficial destacado de entre ellos,
al mariscal, un mariscal de campo, Francisco Novella se escribe, un oficial de artillería, un hombre que tenía fama en el ejército realista, español auténtico. Fíjense, había sido veterano en las batallas de Madrid del 2 de mayo de 1808, del cuerpo de artillería, había sido compañero de armas y había combatido junto con aquellos héroes míticos españoles Velarde y Daoíz cuando los franceses de Napoleón atacaron el parque de artillería en Madrid, y de los que hicieron resistencia y por lo tanto se volvió muy famoso, entonces capitán, fue Francisco Novella, quien pronto será enviado a la Nueva España, después fue enviado a las Filipinas como comandante militar de allá, regresó como comandante general de artillería a México, y es el que encabeza y al que proponen para que ocupe el cargo de virrey interino o jefe político superior interino. Un español, un militar español, que es el que va a intentar detener a Iturbide. No va a poder hacerlo, por supuesto, ¿eh? Claro, bajo sus órdenes se van a librar las pocas, dos últimas batallas que habrá en la Guerra de Independencia. Una ocurrida el 30 de agosto de ese mismo año en Durango, en donde Pedro Celestino Negrete, español pero ya convertido en trigarante, ataca la ciudad para derrotar al mariscal José de la Cruz, el cual sale huyendo y se escapa hacia España. Hay una escaramuza pequeña, unos cuantos muertos lamentablemente. Es la última batalla de la Independencia, y días antes, el 14 de agosto, habrá otra más en Azcapotzalco, aquí cerquita de la Ciudad de México, donde las tropas combinadas de José Joaquín Herrera y Anastasio Bustamante, sobre todo este último, va a atacar a un destacamento realista al cual van a derrotar. Son las últimas batallas y las únicas en realidad, más de escaramuza de Cuernavaca que ya platicábamos hace un momento. Novella mismo se da cuenta de que no tiene fuerza. Solamente le quedan 5,000 soldados realistas españoles auténticos en la Ciudad de México, 2,000 en Puebla, 1,000 en Veracruz, y no hay más. Veracruz ha estado resistiendo. Antonio López de Santana, ahora convertido en trigarante, ha atacado varias veces las murallas de Veracruz, pero no puede entrar en ella. Inclusive le tienden una trampa y cae tontamente Santana. Pero Novella se da cuenta de que ya está perdido. Mientras tanto, Agustín Iturbide se encuentra frente a Puebla. Allí reconoce el mando de la provincia en Nicolás Bravo, intima rendición a la ciudad, y ¿qué creen? Los poblanos, aún los españoles, para evitar derramamiento de sangre, deciden rendirse. Y Agustín Iturbide y Nicolás Bravo entran triunfalmente a la ciudad de Puebla. Ya, la Nueva España nada más cuenta con dos ciudades leales al antiguo virrey: Veracruz y la Ciudad de México. Puebla, la otra ciudad importante, ya cayó. Se hace una gran celebración, hay un Te Deum en la Catedral de Puebla, y luego se sirve una comida muy famosa, muy importante, en la cual se hace en homenaje a Iturbide, a la que asiste Nicolás Bravo, a la que asiste el obispo de Puebla, Joaquín Pérez, y es en donde, todos conocemos esta leyenda ya, las monjitas poblanas inventan, confeccionan un platillo de su creación para ofrecérselo a Iturbide. Los famosísimos chiles en nogada. En esas están disfrutando este platillo maravilloso que conjunta los tres colores: el verde del chile, el blanco de la nogada y el rojo de la granada. Y por supuesto, pues este platillo delicioso le va a servir para amenizar la mesa, para platicar con los poblanos, disfrutando esta delicia gastronómica mexicana que todos apreciamos y gustamos, cuando recibe la noticia de que en Veracruz ha desembarcado Juan O'Donoghue, un teniente general de los Reales Ejércitos que viene con el cargo de jefe político superior de la Nueva España, y a quien nosotros conocemos como el último virrey de México. Iturbide sabe que tiene que entrevistarse con él, tiene que negociar con él para ofrecerle los postulados del plan de Iguala. Pero esto, amigos y amigos, lo vamos a platicar ya mucho más adelante. La semana que entra ya continuaremos con otros temas, y primero Dios, aquí nos escuchamos muy pronto. Que la pasen ustedes muy, pero súper bien. Gracias y hasta luego.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.